Hay dos tipos de cristianos. El cristiano que dice, yo le pido a Dios y yo aquí espero que me dé su respuesta. Y está el cristiano que dice, vamos a conquistar lo que le pedimos a Dios. Acabamos de entonar una alabanza que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Porque aunque el gigante se encuentre allá, pues yo nunca temeré. Y hace referencia precisamente a una forma de buscar a Dios o de buscar las respuestas de Dios a través de la lucha, a través de la experiencia. Por eso es que al abrir el capítulo 2, a partir del versículo 26 de Deuteronomio, hasta el capítulo 3, versículo 11, leemos que comienza la batalla. Sí, se comienzan a poner caliente la cosa. Venían de 40 años el pueblo de Israel caminando por el desierto y entonces Dios dice, pues ya, vamos a calentar motores porque vamos a ir por la tierra prometida. Y entonces, ¿cómo íbamos a ir o cómo iban a ir por la tierra prometida? Sería que ellos pues se imaginaron durante mucho tiempo que esto sería así, como una batalla, o que simplemente iban a llegar y, no, pues ya está todo listo, ya está hasta repartido, ya se loteó, ¿no? Sí, ya están en lotes, o hectáreas, imagínense, pues toda la gente, todo el espacio que había para repartirse. ¿Cómo soñarían ellos recibir la promesa de la tierra prometida? Cuando Dios se lo había dicho a Abraham desde el capítulo 12 del Génesis, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a dar una tierra grande. Entonces él dijo, pues me está diciendo Dios que me la va a dar. O sea, como que nada más es extender la mano y recibir las escrituras. Pero vemos a lo largo de los años y a lo largo de los siglos que Dios estaba formando un pueblo, pero que una vez llevado al lugar, debía más que estar esperando, era estar peleando. Por eso es que he titulado este mensaje, Principios para el éxito en la vida. Porque podemos pensar que hay dos corrientes para nosotros en cuanto al éxito de la vida. El éxito según la Biblia y el éxito según la cultura. Porque el éxito según la cultura, como lleva una filosofía materialista, consiste en tener. Otros que son tal vez un poquito más amplios en este concepto, éxito no solamente es en tener cosas materiales, sino en tener buena salud, en estar bien emocionalmente, en estar bien socialmente y no tener conflictos con los demás. Pero éxito según la palabra de Dios es que nosotros podamos recibir sus bendiciones. Y que podamos recibir sus bendiciones de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a veces el cristianismo, y digo cristianismo, hablando de la iglesia, hablando de nosotros los pastores, cuando enseñamos la palabra, pues somos responsables de lo que piensa la iglesia. Así que les pido, por favor, que hagamos una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, el tema del día de hoy nos va a remitir a la historia, a tu historia, Señor. La historia tuya, de cómo has actuado en tu pueblo, en tus hijos. Pero para nosotros, Señor, que vamos al día, que vamos avanzando, necesitamos comprender las bases que tú tienes para nuestra forma de pensar respecto de lo importante de la vida y del éxito. Por eso, Señor, guíanos, porque también aspiramos, porque también anhelamos, porque también te pedimos, porque también buscamos, porque también queremos luchar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué tenemos entonces en Deuteronomio capítulo 2 a partir del versículo 23? La siguiente, por favor. Tenemos las dos primeras batallas. Recordemos que estaban por pasar el Jordán, pero ahí es donde empieza la batalla. No se iban a quedar allí, pero iban a quedar parte de dos tribus. Una vez que pasaran el Jordán, iban a encontrar una llanura que iba a ser otra historia,
que también la podremos ver en el libro de los Jueces. Pero hablando de esta parte histórica, porque recordemos que Moisés está haciendo un recuento de cómo les fue en el desierto. Y entonces están las dos batallas. Estas dos batallas son muy significativas porque Dios, lo acabamos de leer, le dice a Moisés, van a pasar por la tierra de Seón. Es un rey. Y vas a decirle, rey, déjanos pasar, que necesitamos avanzar hacia nuestra tierra prometida que Dios nos ha hecho. No vamos a movernos a la derecha ni a la izquierda, solo vamos de frente. Vamos a comer, sí vamos a comer, pero te vamos a pagar por la comida. Beberemos agua, pagaremos por el agua. Nada más. ¿Y qué dijo el rey Seón? No, sí, como no, pasen ustedes, miren, está esta avenida más grande para que quepan muy bien. ¿Qué les dijo? Lo acabamos de leer. Pues que no. ¿Tan tristes, hermanos? Porque es el Día del Padre. Bueno, vamos a celebrar hoy el Día del Padre. No quisieron, así que le dijo Dios, no temas y enfréntalo, porque yo lo he entregado. Y ahora sí, empiezas a conquistar la tierra prometida. Bueno, pero también resalta que el rey Seón y el rey Og eran personajes muy temidos, eran reyes que tenían ciertas características. Y al final, el capítulo 3, versículo 11, dice cuánto medía su super kinsai del rey Og. ¿Cuánto medía? 9 codos. ¿Saben cuánto es aproximadamente? El codo, según la Biblia, está a 5.53 centímetros, 54 aproximadamente. Entonces estamos hablando de una cama de 4 metros y medio. Imagínense que quisieran meter una casa de una cama de 4 metros y medio. No sé, en las casas de héroes. ¿Conocen las casas de héroes? No cabe. Es más fácil meter la casa de héroes a la cama. Porque ¿cuánto mide el frente? 3 metros. Esto para que nos demos cuenta que según la historia bíblica, los gigantes medían 3,5, 4,5. Eran gente muy, pero muy grande. Pues ya se había descrito desde el libro de Números, pues el temor que sintieron los padres de esta generación ante los gigantes. Y ahora van a enfrentarlo, sí, y gracias a Dios ganaron. Hermanos, todos los días nosotros salimos en una incertidumbre a la vida, con una incertidumbre. Gracias a Dios de que la Biblia hace que nosotros, porque nos motiva, nos impulsa a mirar hacia adelante. Escuchamos acerca de hacer planes, escuchamos acerca de hacer proyectos. Y un proyecto puede ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande. Pueden ser de tipo personal, o puede ser de tipo salud, o puede ser de tipo de algo material o estudios. Siempre estamos caminando y parece que así nos lleva la vida, porque entonces hay como cierta ruta que ha trazado la cultura. Y a nosotros, hermanos, se nos invita a no guiarnos bajo los principios de la cultura. Por eso es que lo primero que encontramos aquí es que, la siguiente, por favor, es que Dios es la razón de los éxitos, pero también de las derrotas del pueblo de Israel. La victoria es de Dios. Acompáñenme a leer, por favor, el capítulo 2, versículo 31. Si lo tienen, por favor, léerlo. Deuteronomio 2:31. ¿Cómo dice? Y me dijo Jehová, he aquí
tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Ajá, y por favor ahora el capítulo 3 del 1 al 4. Tú misma, por favor. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo en hebreo. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas las ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. ¿Qué les parece, hermanos? Esta fue la victoria que tuvieron, una gran victoria. Pero ¿a quién se le debe esa victoria? A Dios. O sea, nosotros entendemos que es por Dios. Es por Dios. Ustedes recordarán que incluso hubo momentos, podemos recordar en el libro de Josué, cuando Dios, hermanos, con 300 personas, que cara de soldados no sabían ni siquiera técnicas para tomar agua y estar al tanto de cuando viniera el peligro. Y dice el Señor, con estos 300, no eran los mejores. No quiero decir que eran los peores, porque pues ni a cuál irles, ninguno estaba preparado. Sin embargo, no hubo necesidad de meter las manos, porque cada uno sacó su espada y mató a su compañero, porque estaban en la oscuridad y recordemos que hubo mucha confusión. Dios es el autor de un éxito o el autor también de un fracaso o de una derrota. Porque resulta que Dios a nosotros nos mete a sus planes. No metemos a Dios a nuestros planes. Lo voy a repetir. Porque resulta que Dios nos mete a sus planes. No nosotros metemos a Dios a nuestros planes. La frustración de un creyente es que le pida algo a Dios y Dios le diga no. Y ahí comienza, te falta fe, no estás orando. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no vas a la iglesia? Y cuando vas, te duermes y no pones atención y no diezmas y no saludas al pastor. ¿Es acaso esta las razones que toma Dios para bendecirnos o no bendecirnos? En un término, hermanos, doctrinal de la Escritura, nosotros estamos en el plano de Dios. Nosotros somos parte del plan de Dios y Dios nos usa como Él necesita que actuemos, que le sirvamos. Pues es su voluntad. ¿Qué es lo que le dificulta al creyente del siglo XXI entender esto? Pues que hemos aprendido una forma de cristianismo, de orarle a Dios con una fe poderosa, con una fe sobresaliente, que venga uno que sí tenga poder, que ore conmigo, a él sí lo escucha Dios. Y entonces pensamos que las victorias son de nosotros. Nada más falso que esto. Las victorias le pertenecen a Dios, pero también cuando Dios dice no, es no. De hecho, creo que la próxima semana viene un sermón que dice cuando... no, ya pasó, ¿no? La semana pasada, nuestro hermano predicó, cuando Dios dice no, es no. Imagínense, ahí está Moisés pidiéndole a Dios, déjame entrar. Y Dios le dice no. A Moisés, el más grande. No, y luego aparece Pablo en el Nuevo Testamento, Señor, sáname de favor. Él ponía las manos sobre los enfermos y sanaban.
Lo mordían las serpientes y como si fueran lombricitas de juguete se las quitaban. Si a ellos que estaban acá como en la línea, concentrados, comprometidos, listos a la muerte, les dice que no, dice uno, no, ¿qué me esperaré yo? La verdad es que eso no tiene nada que ver, no es de nosotros, es de Dios. ¿Te has sentido de pronto frustrado porque tú deseas algo y le estás pidiendo a Dios, y de repente Dios se lo da a otra persona? Y puedes decir, Señor, pero ¿por qué a él? Si soy yo tu hijo, acá estoy. Son mis planes, no son tuyos. Ya después, si hablamos de trabajo, pues le echamos carrilla a ver si lo corren, pero de pronto al que el corren es a uno. Y lo mismo sucede con un lugar, por ejemplo, en la universidad. Y lo mismo sucede cuando tenemos algún proyecto o simplemente cuando le pedimos al Señor que resuelva algo y se empieza a complicar. Uno dice, o a veces tendemos como a mostrar a un Dios como no tan drástico, no tan difícil. Pero cuando Dios, hermanos, dice no, pues es no. Y cuando nosotros quisiéramos que viniera paz, porque Dios es el Dios de paz, a veces, hermanos, vienen más problemas. ¿Por qué? Porque no son los planes de nosotros, son los planes de Dios. Bien decía un pastor hace mucho tiempo, cuando le decimos a Dios sí, no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Si pensamos esto, si creemos esto, de que la victoria es de Dios y cuando Dios cierra la puerta es no, entonces también comprenderemos, hermanos, y tendremos paz y comprenderemos que estamos en el plan de Dios y esto es bueno, esto es el éxito. La siguiente, por favor. Sin embargo, aquí encontramos otra de las realidades que nos llevan a fortalecer nuestro carácter. Hace un momento yo mencionaba de cómo el pueblo de Israel va a conquistar ahora la tierra. Y tal vez una de las cosas que al ser humano no nos gusta son los problemas. Hay aquí alguien que diga, no, hermano, yo no soy de problemas. Si usted me dice, dame todo lo que traes, les doy todo lo que traes. ¿Alguien es así aquí, hermanos? Ay, no, si están difíciles. Y hay gente que dice, no, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Y comienza una respuesta, una resistencia. Pero entonces el pueblo tiene que luchar. Y no sabía luchar para el colmo, ¿no? No sabía pelear. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios nos da algo, pero tenemos que pelear? Que tenemos que luchar. Y creo que este es un punto muy decisivo para muchos de nosotros como cristianos. Porque entonces estamos viendo la injusticia y decimos, ¿qué hacemos? ¿Me quedo callado? ¿O me defiendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Me amenazan. ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo a Dios? ¿Ten misericordia? ¿O Señor, quítamelo? ¿Se acuerdan aquella frase, que te vaya bien y que te apachurre un tren? Que era una forma de decir, pues, que te vaya bien, pero si de paso te mueres, está bien. ¿Te has sentido tú en algún momento en una decisión así, en la que peleo o no peleo? ¿Reacciono o no reacciono? ¿Demando o no demando? Porque qué tal que demando y van a decir, uy, mire, ¿y eso qué es cristiano? Y va a demandar, uy, ¿y eso qué es cristiano? Y se va a aventar el tiro.
¿Alguno de ustedes sí se ha peleado? Aquí hay peleoneros, hermanos. No, en su vida. No de ahorita, no de ahorita. ¿Se han peleado así de chavos, de chicos? ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Ay. ¿Qué tal eran para el trompo? ¿Bien? Si no, también ¿qué tal eran para correr? ¿Ah? Y a lo mejor ahora ya no nos vamos a los trancazos, hermanos, pero a veces sí impera sobre nosotros la idea de, ¿me quedo callado? Porque soy manso. ¿O me defiendo? ¿Qué hago? Y me refiero a veces en la casa, con la familia, o en la calle, o en el trabajo, o en la escuela. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? ¿O reacciono? ¿Qué piensan, hermanos? Parece que el Antiguo Testamento no es compatible con el Nuevo. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando los lleven delante de las autoridades y de los jueces, ustedes, ¿qué dice? Guarden silencio. Pero el Espíritu Santo les dirá que hablen, que digan. Y entonces, hermanos, se ha creado un cristianismo, no voy a decir que es la Biblia, se ha creado un cristianismo porque el cristianismo no es la Biblia, el cristianismo es el cristianismo. E incluso habemos muchas religiones del cristianismo, o bueno, como religión es una, es el cristianismo, pero tiene muchas divisiones. Para empezar, la iglesia cristiana se divide en el año, ¿en qué año se dividió por primera vez la iglesia cristiana? Bueno, es más pregunta para los que estudian historia en el seminario. Si todavía no llego ahí, pues todavía no llego ahí. En el año 1054 se divide la iglesia oriental de la iglesia occidental. En el lado occidental queda Roma y queda el Papa, en el lado occidental queda Alejandría y queda el patriarca. Allá tuvieron su historia, pero en el lado occidental, en el año, ahora sí, ¿en qué año viene la reforma? Es más, ¿hasta qué día? Si hasta lo celebramos. Que no me la digan, hermanos, uy, no, ahora sí, hermanos. Ajá, es octubre. Ya, tú ya pasaste, ya pasaste. Ajá. ¿Qué más? No. Lutero tendría 10 años apenas en el 500, en el 1500. A ver, hermanos, 31 de octubre de 1517. Muy temprano, el doctor, catedrático, sacerdote, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la misma universidad o catedral de Wittenberg, Alemania. Pero de ahí, ¿cuántas divisiones más ha tenido la iglesia cristiana? A ver, vamos a recordar. Después, ¿cuál vino? Bueno, en ese entonces podríamos decir que estaban las iglesias protestantes. Vamos como a aclarar nuestra identidad. ¿Cuáles eran las iglesias protestantes de la Reforma? Vengan. Las calvinistas. Ya les falta dos, nada más. Los luteranos. ¿Mande? ¿Cómo? Arrianistas. No, Arrio ya había quedado como 1000 tantos años atrás. Sí, ahí van. Perdidos, ahí van bien perdidos. Empieza con presbi. Sí sabían, nada más era que necesitaban un empujoncito. Entonces la iglesia presbiteriana, en Escocia, las iglesias calvinistas, en Francia y pues en Alemania la luterana. Eran las iglesias protestantes. Y luego vendrá otra división muy grande. ¿Cómo se llama la otra división cuando vienen los
¿Los entusiastas? Los evangélicos. No, en realidad es la iglesia evangélica. ¿Cómo nace la iglesia evangélica? ¿Quién es su fundador? Empieza con Juan. No, Juan Knox es el padre del presbiterianismo. Juan, mi vecino, ¿quién dijo eso? Juan Calvino, no es de los calvinistas. Juan Wesley, ¿se acuerdan? Juan Wesley es el padre de los metodistas, ahí nace la iglesia evangélica y a partir de ahí viene otro grupo de iglesias cristianas. Y luego vendrá una renovación muy fuerte a principios del siglo XX con la iglesia pentecostal y desde ahí se dividen y se dividen y se dividen y se dividen. Sí, es cierto, la iglesia no es la Biblia, pero la iglesia se ha encargado en darle una identidad al cristiano y esa identidad es que sea pacífica. Porque resulta que los cristianos, bueno, después de que Cristo asciende al cielo y después de que vienen Hechos de los Apóstoles, prácticamente los cristianos están en persecución. Se acaban las persecuciones en el año 325 y 311 y a partir de ahí y del 325 se hace una imagen de una iglesia así tranquila porque ya no tiene problemas, pero cuando vienen los problemas reales con los pueblos del norte que vienen a invadir, que son los bárbaros, los hugonotes, los vándalos, los vikingos, los hunos, Atila y todos ellos, resulta que ¿dónde está la iglesia? Pues la iglesia conformada por los sacerdotes, conformada por los monjes y por todos ellos no peleaban. Y esa identidad se creó y cayó Roma, finalmente cae Roma y no metieron las manos los cristianos, porque se creó una identidad de mucha paz, una persona muy pacífica y cuando ese evangelio, fíjense bien, cuando se descubre América en 1492. Pero llegan las primeras órdenes monásticas, llegan a enseñarle a la gente a que sean cristianas pacíficas. Y eso afectó tanto que cuando viene la invasión de Estados Unidos a México, ¿en qué año? Venga, ¿qué año? ¿Qué año vinieron por el territorio? Bueno, tuvimos broncas con Estados Unidos. 1846. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la iglesia cristiana? ¿Qué hizo? Nada. Esta es la identidad que se ha dado del cristiano. Si eres cristiano, tienes que quedarte callado. Desde los púlpitos católicos se decía y se predicaba que cualquiera que detuviese o intentase detener a los gabachos que estaban invadiendo, estaban oponiéndose a Dios. Esta es la imagen del cristiano. Por eso, cuando alguien les dice, oye, yo como que veo que tú tienes algo, tú eres diferente a todos. O sea, y uno dice, sí, soy diferente. Se nota mi fe. ¿Por qué? Porque eres dejado. No, tampoco nos emocionemos tanto. Lo que nos están diciendo es que somos diferentes porque ni siquiera sabemos defendernos. ¿Cómo interpretar entonces, hermanos, cuando países pasan por guerras? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha acusado mucho a la iglesia en general, a la iglesia cristiana? Porque durante la Segunda Guerra Mundial guardó silencio. Porque no sabemos qué hacer cuando hay
cuando vienen los problemas. ¿Alguien vio la inauguración de la Copa América? ¿Vieron el video donde un pastor inaugura, consagrando, bendiciendo la copa? Bueno, no la copa, sino todo esto. Pero él se enfocó en hablar del valor. Se enfocó en hablar de la confianza. ¿Cómo sale? Imagínense, hermanos, yo siempre lo hemos visto así. Están dos equipos de fútbol. Y es un penalti. Y entonces el que va a tirar el penalti es cristiano. ¿Qué le estará diciendo a Dios? Señor, déjame. Dame la gloria, dame la victoria. Déjame meter el gol. Y el otro también es cristiano. ¿Qué le estará diciendo a Dios? Señor, ayúdame a pararlo. Y entre que están en esto y que aquello, y ni lo mete y ni lo para. Falló, se fue a las nubes el balón. ¿Cómo tratar este punto, hermanos, en una iglesia cristiana, presbiteriana, en el año 2024? ¿Cómo? Si tenemos una formación de que si te dan en la mejilla derecha, pon la izquierda. De que si te piden que cargues 1 milla, des 2 millas. ¿Cómo predicar esto? Hermanos, hay que ver los contextos, porque el contexto de aquí es el cumplimiento de una promesa. Dios nos pide, hermanos, que tengamos el valor. Dios nos pide que también luchemos, conquistemos, porque a través de esto se fortalece nuestra fe en Dios. Y también las experiencias de victoria nos dan sensaciones de más victoria. Por eso cuando 2 equipos están jugando y a uno le meten el primer gol, muchos se apachurran. Hoy estaban jugando bien hace rato, les metieron el primer gol. Una derrota les sabe mal. Y si tú te acostumbras a estar ganando siempre, aumenta tu confianza, se aprende a valorar, se forma el carácter. Si analizamos nuestra vida, hermanos, el carácter se forma en las dificultades. Pensemos en el hijo que se le protege, que no le dé el aire, que no le dé el frío, y al rato ya se va a la escuela y regresa enfermo. Y mañana otra vez enfermo. Y uno piensa que hay un virus escondido que trae la maestra, que cuando abre los libros sale y va directamente a su hijo. Y va y le dice a la maestra: es que maestra, mi hijo se enferma. Pues ¿qué quiere, señora? Pues ese. Pero ¿y por qué los demás no? Pero se forma el carácter en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, cuando ves puertas que no se abren, cuando ves puertas cerradas, e incluso cuando las ves abiertas y de pronto se cierran de la noche a la mañana. El carácter se forma en medio de las pruebas y aprendemos a valorar lo que Dios nos da. En el siguiente, por favor, necesitamos aprender a confiar en la providencia de Dios, en la soberanía. ¿Quieren, por favor, leer el Proverbios 21:1? Pero de una vez les digo, no vayan a dejar sola a la hermana Ale, porque le dije, léanlo todos, y se lo dejaron solo a la hermana Ale. Proverbios 21:1. Los que estén de acuerdo que lo lea la hermana Ale, levanten su mano. Perfecto, hermana Ale. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Dónde está la mano de un rey? En la mano de Dios. Y que dice: a todo lo que él quiere, lo inclina. Vamos a regresar ahora a nuestro texto. Estamos en Deuteronomio. No te va a dejar pasar porque yo voy a endurecer su corazón.
¿Se acuerdan cuando Moisés vino? Pues porque Dios le había dicho, fíjense, Dios le dice a Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues sí, él va, lleva sus referencias y sus milagros y le dice, dice Dios, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo Faraón? No, porque así dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y por qué la pone así tan difícil Dios, hermanos? O sea, si le dice, oye, ¿quién te envió? Me envió Dios. Ah, sí, pásale. No, te la pone difícil. El corazón, no solamente del rey, sino el corazón de todos, se inclina de acuerdo a lo que Dios quiere. Para la izquierda o para la derecha, o simplemente se queda inmóvil. Cuando en el Padre Nuestro, hermanos, dice la pregunta de nuestro catecismo menor, a partir de la 103, ¿qué es lo que pedimos o qué decimos en la oración del Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino? No, pero que venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? A ver, porque lo repetimos y a veces ya no lo reflexionamos. Pero ¿qué quiere decir venga tu reino? ¿Mande? Que Él tenga dominio. Que estamos bajo su autoridad. A ver, les pongo este contexto. Que de pronto, no sé, dijéramos, pues ¿saben qué? Vamos a organizarnos y vamos a mandarle carta a Estados Unidos que implante su gobierno aquí en México. ¿Ya queda claro qué se quiere decir entonces aquí? Entonces yo les pregunto otra vez, ¿qué significa venga tu reino? Que venga a implantar y que venga a destruir el reino que está aquí. Porque va a ir a Estados Unidos y, ya vine, nos mandó a traer José Luis y los hermanos de Nueva Vida. No, él va a llegar y una bomba y así son. Y entonces va a traer su reino, pero va a acabar con el de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Qué le oramos a Dios? Pues que acabe un gobierno que hay en este mundo y que traiga el suyo. No va a venir, pues viene el gobierno de Dios y que se le dé un rinconcito allá a Morena y otro rinconcito acá a Dios. No. Él viene a acabar, a destruir el reino de la maldad y de la injusticia. ¿Qué oramos cuando decimos hágase tu voluntad? Pues pedimos exactamente que Dios nos dé la facultad y la buena disposición para conocer, para obedecer y para someternos a su voluntad. Eso es lo que le pedimos a Dios. Confiar en su soberanía es entonces reconocer que Él tiene el control absolutamente de todo. Pero finalmente también necesitamos mantenernos en los principios de Dios. Aquí hay algo, hermanos, que nos cuesta trabajo entender. En el versículo 34 del capítulo 2, dice Moisés que acabaron con todos los pueblos, incluyendo a las mujeres y a los niños. Y luego en el capítulo 3, versículo 6, dice también que acabaron con todos, incluyendo a los niños. Y es difícil entender por qué murieron los niños. Es como dicen, pero los niños, ¿por qué? Los niños, ¿qué culpa? Tan chiquitos. ¿Y cómo respondemos, hermanos, cuando pasa esto? De repente alguien dice, no, pues que falleció fulano. Y entonces uno dice, ¿y qué edad tiene? Dice, no, pues fíjate que tenía como 81. Dice, como en la justicia humana, ¿no? Así como, sí, él ya le tocaba. Más bien ya dale gracias a Dios. Pero cuando escuchamos que tenía 2 años, 3 años, 5 años, hace poco orábamos por alguien así. O sea, uno, ¿qué piensa? Ahí uno dice, no, ¿cómo? No.
A la sociedad le cuesta entender al grado de que tiene esta frase. Primero las mujeres y los niños. Bueno, cuando se hunde el Titanic, primero las mujeres y los niños. Por eso se acuerdan de aquel poli que estaba ahí cuidando, estaban unos hombres subiendo, sacó su pistola y les dio unos balazos. Porque primero son las mujeres y los niños. Y luego la frase que tenemos es, pero los niños, ¿qué culpa? Los niños son inocentes. Bueno, esto es lo que se piensa en la cultura. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué piensan? Porque la iglesia también tiene este conflicto, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Les pregunto. ¿Hace Dios bien o se le pasó la mano? Es difícil contestarla porque mi hermana Connie ya me está contestando. Siempre lo hace bien. Siempre lo hace bien. Es su voluntad. Cuesta trabajo, hermanos, porque aquí entra un conflicto social muy fuerte. Y a veces queremos ayudar a Dios con la frase es que Dios permite. Dios permite, así como, pues no estoy de acuerdo, pero ándenles pues. O sea, si eso hace Dios. El plan es de Dios, Él no permite nada. Él lo hace. Pero ahora, aunque tenemos esta idea, porque se abre, por supuesto, un paréntesis para hablar acerca de los niños. Y entonces, hay toda una enseñanza, pues que sabemos que, bueno, dos. Una que dice que los niños son buenos, por naturaleza son buenos. Y otra que dice por naturaleza son malos. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuántos están de acuerdo? Que no vale mucho nuestra opinión, pero es nada más para medir aquí. Imagínense que ya llegamos, no, pues por mayoría hay que anular esa doctrina. A ver, ¿cuántos creen que los niños son buenos por naturaleza? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Estoy viendo sus edades, hermanos, porque miren, ¿quieres poner la siguiente, por favor? Resulta que quienes contestan esto han crecido bajo la influencia de este hombre. ¿Conocen? ¿Han escuchado ustedes a Carl Rogers? Es un hombre fenomenal, es un cristiano. Bueno, ya murió, era un cristiano. No recuerdo exactamente si él venía de la iglesia presbiteriana, pero él desarrolla mucho la parte de la educación y por supuesto la parte en la psicología. Se le conoce como el fundador de la teoría humanista en la psicología y muchos de sus principios son bíblicos. Pero él comenzó a enseñar lo que se llama la teoría centrada en la persona y la educación centrada en el alumno, que el niño por naturaleza es bueno. Ya después dijo que todos somos buenos, haz que en el camino nos vamos descomponiendo. Pero todos los niños son buenos. Bien, acabo de leer es un artículo de este año o del año pasado, se llama Loncha Pinos. Ella escribe un libro que se llama La belleza de ser bueno, y en ese libro ella dice que es del libro de neurociencia de la bondad de para los padres, dice, los niños son buenos por naturaleza, pero la bondad, que es una inteligencia superior, está denostada, está trastocada, está alterada, está afectada. Esto es lo que se cree en la sociedad, que los niños son inocentes. Bueno, hasta hay un día que se llama los santos inocentes. ¿Cuándo es? El 20 de diciembre, el último de diciembre. No, el último es 31. El 28. Ajá. ¿Y qué se celebra ese día? Aparte, de acá es de referencia. Bueno, sí, así se celebra, pero ¿qué recuerda? El Día de los Santos. ¿De cuándo? ¿De cuándo fue? De la masacre.
de Herodes por los niños. Y entonces, pero para la Iglesia católica, recordemos que ellos incluso dicen que los niños nacen con cuernitos, hay que bautizarlos para que... Esta es la postura, hermanos, y cuando decimos que los niños son buenos es porque hay una influencia social allá afuera que dice esto, que los niños son buenos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La siguiente, por favor. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos están de acuerdo que los niños son pecadores? A ver, levante su mano. Muy pecadores. Primero los niños, ¿quién dijo? Ok, miren, hermanos, la postura de la Biblia es que los niños son tan culpables como los adultos. Claro, podríamos hablar de una responsabilidad moral o de una responsabilidad natural. A lo mejor un niño o un bebé todavía no tiene acciones que se juzguen como buenas, como malas, correctas o incorrectas. Pero para nosotros eso no es el pecado. A ver, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Es pregunta. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios. Ok, es la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué más? Errar. Pero ya por ahí se nos había explicado también que en realidad nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Sí, exacto. El pecado es una naturaleza. El pecado no es un acto. Si alguien dice yo soy muy pecador porque empieza a contar, hice esto y esto y esto y esto. No, él es pecador porque es ser humano y porque nació desde chiquito. Así haya nacido en el mercado, en el tianguis, en la calle, porque pasa. O acá en de Los Ángeles, o se fue a Houston, o no sé dónde habrá nacido. De todos modos es igual de pecador. Jesús señaló, hermanos, que el reino de los cielos es para los niños, o es de los niños, pero no porque sean buenos, sino porque así quiere Dios que sea. Y si creemos que vamos al cielo, al reino de Dios, ¿por qué vamos a ir, hermanos? ¿Por lo bueno que somos? ¿Porque vinimos a la iglesia? ¿Porque nos sabemos muchas alabanzas? ¿Porque en la iglesia no ponemos cumbias ni salsa como el vecino? Bueno, lamento los que tengan vecinos hermanos o los que vivan juntos con sus hermanos cristianos. Pues no nos vamos a ir al cielo por eso, hermanos. ¿Por qué nos vamos a ir al cielo? Porque Dios así lo quiere, por la gracia de Cristo. No está en nosotros. ¿Qué dice el Salmo 51:5? Que es la base para describir la naturaleza pecaminosa del ser humano. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, el que lo escribe sí estaba bien casada con su padre, que era David. Hermanos, los niños, en este caso, son parte de una sociedad y son parte de un pueblo que recibe el juicio de Dios porque va en contra de los planes de Dios, porque se resiste a los planes de Dios. Y Dios, hermanos, se impone. El justo por los injustos. Miren la siguiente, por favor. Y es que a veces pensamos que Dios es injusto porque mueren los niños. Pues recordemos que Jesús, ¿qué hizo? Ofreció a su propio hijo. ¿O que ya lo mandó de grande aquí a México, iba a decir ya, a México? ¿O ya Dios mandó de grande a Nazaret a Jesús? ¿De qué tamaño lo mandó? Pues sí, recién nacido. La profecía para María era, te va a doler y te va a doler hasta el alma la vida de este hijo. ¿Cuánto le habrá dolido al padre, que era el verdadero padre? ¿Cuánto? Hermanos, nosotros si creemos que Dios es injusto, la Biblia dice que Dios se hizo pecado por nosotros. Incluso fue rechazado desde la cruz. Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte, hermanos, de los niños, por Dios no es un genocidio.
porque los pueblos están contra Dios. La matanza de Herodes, eso sí es un genocidio. La siguiente, por favor, hermano, necesitamos mantener una mentalidad de victoria, porque otra vez, como lo mencioné en un principio, un creyente que es pasivo, que espera que todo le salga, que todo le dé, que le llegue hasta su casa, así, oiga, mire, ¿no quiere un trabajo? Oiga, mire, ¿no quiere una placita aquí? O mire, ¿no quiere usted, si no son los de Morena que están censando cuántos adultos mayores hay aquí? No, pues tanto, pues ahí están sus tarjetas. Y esa es una de las realidades que se ha criticado mucho, el estilo de vida que nos ofrecen los modelos políticos de recibir. Porque entre más recibimos, ya hasta nos cae gordo Fox por lo que dijo. ¿Sí se acuerdan qué dijo o no dijo? ¿No se acuerdan qué dijo? Está bien que no se acuerden. Pero ese modelo de esperar que todo nos lo den, lo único que nos recuerda es al coronel no tiene quien le escriba. ¿Se acuerdan de esa película? Que en realidad era una novela. ¿Quién la vio o la leyó? Levante su mano. Coronel no tiene quien le escriba. Un hombre que estaba esperando su salario cuando estuvo con la guerra de los cristeros, aquí en México, no le llegaba nada. Y bueno, es una decepción, no podemos confiar de esa manera. Hermanos, la Biblia nos mueve, nos motiva al valor. Por eso en el versículo 11, ¿quieren leerlo por favor otra vez? Y si están de acuerdo que lo lea nuestra hermana Ale, solamente levanten su mano. Muy bien, hermana Ale, por favor. 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Ya mencionamos el tamaño de la cama, que la tomaron como trofeo. Imagínense. ¿Cuánto se imaginan que medía este hombre? Pues solo con una mentalidad de victoria se puede lograr, hermanos. Toma la promesa, le dice Dios, capítulo 2, versículo 29, Ale. Dice, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Gracias. Hay que tomar la promesa. Y yo creo que como creyentes sí es justo que nos enfoquemos en promesas. Y que seamos creyentes, hermanos, no pasivos, creyentes activos. A veces nos gusta mucho esa imagen del creyente tranquilo, que no hace nada, que no se defiende, que a todo dice sí. La iglesia o el movimiento protestante vino precisamente de alguien que dijo no. Y el protestantismo se ha impuesto a nivel mundial porque ha luchado contra otro orden y ha tenido que decir no. ¿Ustedes se imaginan a la iglesia presbiteriana en armas? ¿Se la imaginan? Sí pasó. Sí. ¿Alguien conoce la guerra de los 30 años? 30 años. 30 años. Qué bueno que se detuvo porque Alemania se estaban matando entre protestantes y católicos. A mí me tocó todavía ver hermanos pastores aquí en la sierra de Guerrero, pastores que a las reuniones de presbiterio, ¿cómo creen que llegaban? No, armados. Sí, traían su Biblia y traían su arma. ¿Por qué? Porque había mucha intolerancia religiosa. Comparado, por ejemplo, con Chamula, acá en Chiapas, era muy fuerte la persecución. Acá, y estamos hablando de la misma iglesia, se arman y pues... Hermanos, la última, por favor, somos motivados a la victoria. Dice aquí diaria, nada más que se movió ahí.
Para nosotros la victoria es que se haga la voluntad de Dios. Qué difícil, hermanos, es hablar de la voluntad de Dios cuando nos va mal o cuando algo parece adverso. Pero sirva este mensaje, hermanos, para reconocer que nosotros estamos en las manos de Dios. El mundo está en las manos de Dios. Y entre más nos apeguemos a una visión de una cosmovisión bíblica, más paz hay en nuestro corazón. Hay un hermoso himno que dice: el mundo es de mi Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Hermano, permíteme un himnario, por favor. Y si alguien puede encontrar cuál es el himno, el mundo es de mi Dios. No. 6-7, gracias. 6-7. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a cantar este himno 67. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará